Tía, tápala bien. ¿Y el saco? Esta noche le estaré esperando en mi despacho. Esta noche tenemos clase de política. Queda dispensado de asistir a la clase de política. Eso es imposible. No intente librarse, Glushenko. ¿Cuál es la respuesta adecuada? Acudiré a su despacho después de cenar. ¿Estás loco? No puedes hacerlo, ¿entendido? Entonces hágalo usted. No te atrevas a hablarme así. No me venga con esas. Estamos en el mismo barco, teniente. No tengo por qué andarme con protocolos. Escucha, no hagas esto por Ottar. Lo habrían arrestado de todas formas. Lo habrían expulsado de la academia. Pero ahora lo van a fusilar. Hay una pequeña diferencia, ¿no? No se preocupe, teniente. No le pido que haga lo mismo. Asumiré mi culpa. Espera, Rem. A lo mejor sale todo bien. Han soltado a Alexei, ¿no? No van a soltar a Ottar. ¿No comprendes que es una tontería? Una estupidez. ¿De verdad crees que vas a ayudar a Ottar confesando? De todas formas, lo encarcelarían por obstrucción a la justicia. Ahora no tienen pruebas contra él. Y Ottar no dirá ni una palabra. ¿No dirá ni una palabra? ¡Qué bien! Rem. Vengan aquí. Solo te pido una cosa. Una fila. Una fila ordenada. Que no te precipites. Vamos. Lo solucionaremos. Sargento Panasiuk. Sí, señor. Escúcheme bien. No debe dar tanta libertad a los cadetes. ¿Lo ha entendido? Preste especial atención al cerrojo. Sí, señor. Sí, camarada teniente. Me estás ocultando algo, ¿verdad? ¿Me mientes? Ven aquí y mírame a los ojos. Puedo mirarte a los ojos todo lo que quieras. Es cierto, sí. Te he traído un poco de carne. ¿Y a qué viene esa repentina amabilidad? Me habré enamorado de ti. Eso cuéntaselo a tu mujer. Enamorado. ¿Es que tengo que darle explicaciones cuando me tiro a una puta? Anda, deja de mirarme con cara de enfado. Me da lo mismo si te he ofendido. Dame las notas que tengas.
En el frente me enteré de que Lisa era una informante. Me lo contó un capitán. Sin embargo, no la odié por ello. Sabía perfectamente que todos luchábamos en una especie de guerra personal por nuestra familia. Y lo hacíamos lo mejor que podíamos. De tu madre. Querida hija, estamos bien dentro de lo que cabe. Esperamos que tú también. Camarada capitán, no me ha entendido. No encubro a nadie. Ottar Bakrasi es un buen cadete. Destaca por ser disciplinado. Cualquiera se lo puede decir. No quiero que me lo diga cualquiera, sino tú. No puedo añadir más. Ottar y yo hemos patrullado juntos y nunca se ha ausentado de su puesto. Aquel día no nos separamos. ¿Estás seguro? ¿Completamente seguro? Nikitin. Yuri Borisovich. Aquellas cruces y círculos de distintos colores significaban que todos nosotros éramos culpables de algún delito contra la madre patria. Hijo de Nikitin. Boris Petrovich. Nacido en 1887 y fusilado en marzo de 1937 por sabotaje. El delito de Yuri eran sus padres. ¿Cómo lo has sabido? Verás, Yuri Borisovich, si quieres llegar a tener el rango de teniente... ¿Qué tengo que hacer? Cuando se te pregunte, darás un paso adelante y dirás que Ottar Bakrasi es un ladrón. Dirás que estaba tramando un complot contra los soviéticos, así de fácil. No puedo decir eso porque no es verdad. ¿Y qué quieres que te diga? ¿Quieres un consejo? ¿O quieres que decida por ti? Ya no eres un niño. Ottar y yo estuvimos de patrulla aquella noche. Es posible que me acusen a mí también del robo. Después me fusilarán. Sí, es verdad que podrían hacerlo. Me parece que ya has tomado una decisión sin mi ayuda. ¿Para qué pides mi opinión? He tomado varias decisiones. Pero hay algo importante que no te he dicho. Lo saben todos sobre mí. ¿Qué saben? Cuéntamelo ahora mismo. No soy huérfano. Mi padre era físico y llevaba la tesis de mi madre. Por aquel entonces vivíamos en Leningrado. Mis padres son enemigos del pueblo. No hace falta que sigas. Por eso temías a Kozin. Repudiaste a tus padres y decidiste ocultarle a todos que eres un enemigo del pueblo. Te equivocas. Mi tía tenía miedo y para protegerme me dejó en un orfanato. Y ahora lo saben todo. Entonces haz lo que te han dicho. Y vive tranquilo. ¿No tengo otra opción? Siempre hay otra opción. Puedes avanzar hacia adelante o hacia atrás. Puedes pudrirte en un campo de concentración, siendo un enemigo del pueblo. O cumplir la orden e ir al frente siendo un soviético honrado. En todo caso, tú tienes que decidirlo, Yuri. Yo no puedo decidir por ti.
No puedes recorrer dos caminos al mismo tiempo. Lo siento, pero llego tarde a trabajar. ¿Qué haces? ¿Por qué eres tan tímido? Querida Raisa. El próximo paso será llamarme camarada capitán. Raya, te quiero. Repítemelo. Tú me quieres a mí. ¿Tú qué crees? No, espera. Dímelo. Es posible que me quieras. No entiendes nada. Ojalá supieras cuánto he esperado esto. Ahora que te tengo aquí, no pienso dejarte marchar. Ya hemos pasado lo peor. La guerra ha terminado para ti. No te vas a ir a ningún sitio. ¿A que no? Denos las llaves de su caja fuerte y su arma. Puedo declarar a tu favor. Te acompañaré. Camarada coronel, no tenga prisa por acompañarnos. Hace muchísimo frío. Debe de haber unos 30 bajo cero. Alexander Alexeyevich, si no vuelvo, le ruego que se lo explique todo a Raisa, por favor. Mayor, no se vaya hasta que vuelva. Voy a llamar al general. No llores. No tardaré mucho en volver. Aclararemos las cosas y me dejarán en libertad. Para ya, por favor. Alguna vez te he mentido. Cocin puede confirmarte mis palabras. ¿Verdad, Cocin? Para, amor mío. Para. Lo sé todo. Lo entiendo todo. Te estaré esperando. Te estaré esperando. 18 meses después, Raisa Nikolaevna se convertiría en la amante de un general en el frente y tendrían un hijo que se llamaría Vasily en honor del mayor Bykov. Bykov murió ejecutado en una celda poco después del arresto. ¡Qué idiota! ¿Qué es lo que ha dicho? Un momento, ¿a dónde van? ¿Es que nadie piensa decirme nada? Capitán Lihobol, quítese de en medio ahora mismo. No me dé órdenes, no tiene autoridad. ¿Por qué se pasa el día mangoneando a todos en esta academia? ¿A dónde se ha llevado a mi cadete, cabrón? Que no se ponga a fumar, que está ante un héroe de la Unión Soviética. Se va a arrepentir de esto. Camarada capitán, hoy es un héroe de la Unión Soviética, pero mañana... ¿Me está amenazando? ¿Me está amenazando a mí, al capitán Lihobol? Usted es un cabronazo, una rata de cloaca. Capitán Lihobol, ya vale. ¡Espera, Alexeyevich, espera! Estos cabronazos se pasaban el día fastidiándome cuando estaban enfrente y ahora aparecen aquí. Vete de aquí. El camarada Stalin en persona me estrechó la mano una vez. ¿Y a usted qué parte del cuerpo le ha estrechado? Le habrán tocado la polla a las putas, pero sería a punta de pistola, porque voluntariamente no. Sasa, quítate de en medio, te lo ruego. ¡Cabronazo de mierda! ¡Hijo de puta! Al frente tenían que matarle. Bykov, pórtate como un hombre de verdad. Ya he terminado, Alexei. Ya. Váyase a casa, capitán. Si pudiera, le daría una bayoneta a esa basura. Y lo mandaría a combatir a la vanguardia. Así le vería la cara al verdadero enemigo.
Porque lo han arrestado. No creo que lo sepa ni él. Yuri, han arrestado a Bykov. ¿Qué te pasa, Yuri? Nada. Ahora no tengo ganas de hablar, ¿vale? Como quieras. Tu padre está algo delicado, pero ahora ya está mejor. Tú come todo lo que puedas y no te preocupes por nosotros. Cuídate mucho, hija. Eres lo único que tenemos. Estás tardando mucho. ¿Ha escrito lo que le has dictado tú? Yo no le he dictado nada. Siberia está muy lejos de aquí. Sin embargo, tienes razón. Sus vidas dependen de ti. Si no cumples las órdenes, tu padre acabará en un campo de trabajo. Tuvo un infarto, así que ese fascista no duraría. ¡Cállate! ¿Cómo dices? Nunca más se te ocurra volver a decir que mi padre es un fascista. ¿Qué es entonces? Es alemán. Y tú también. Hablas ruso, pero eso no te convierte en rusa. Eres alemana. Y últimamente no trabajas bien, Lisa. Sí que trabajó. ¿Ah, sí? ¿Sabes una cosa? Ayer vino a verme tu jefe otra vez. Debo de haberle gustado mucho. El mayor Chernov. Es un hombre encantador. Aunque muy estricto. Me pregunto qué pasaría si se enterara de que su subordinado se acuesta con su amante. ¿Quieres que le diga que tú tienes la polla más grande? Vas a dejar a Nikitin en paz de una vez. Te estás beneficiando de ese infeliz. Como un hombre de verdad te ha rechazado, prefieres acostarte con un crío. Olvídate de Nikitin, ¿entendido? De acuerdo. Con una condición. Que tú también le olvides. Es muy fácil mancillar el honor de un oficial, pero no se puede restablecer. Hay un ladrón en nuestra academia, entre nosotros. Este hecho es una vergüenza para nuestra academia y para todos. El departamento competente está llevando a cabo una investigación y se me ha informado que existen pruebas de que el culpable es el cadete Bakratze. Capitán. Cadete Nikitin. Sí. Dé un paso al frente. Señor. Hable. Otar Bakratze no es un ladrón. Bien hecho. No ha delatado a su camarada.
dejan entrar. Katia, no dejan entrar a nadie. Ni le darán lo que hemos traído. Katia, vámonos de aquí. ¿Buscáis al novio de alguna? Es mejor que os vayáis a casa. No os dejarán entrar. Mi jefe no ha estado aquí. Как прекрасна и как жгуча сеньорита, хотел бы ведь быть с тобой одно. Все горит вновь, сеньорита, пленил он душу и мой покой. Nikitin sigue en la academia. Я замирал, и очи губки так страстно я целовал. Я у ног твоих, как рыцарь, сеньорита. Te toca cumplir tu parte. И жизнь свою за миг любви твоей я дам. Оле! Venga, ¿por qué me miras así? Abrázame. Nikitin. ¿Qué está haciendo aquí? Qué idiota. Yuri se ha escapado de la academia. Motia ha venido a la academia y nos ha enseñado la carta de Yuri. Se ha ido a la guerra. Dice que los soldados normales y corrientes son más necesarios que los tenientes. Por eso hemos acudido a usted, camarada capitán. A ver qué hacemos. Ya pueden hacerme reverencias. ¡Qué vergüenza!
Se ha largado sin importarle una mierda a nadie. Mañana tienen maniobras. ¿Saben lo que le pasará si no lo encontramos antes de que pasen lista? Sí, lo declararán desertor. Lo harán fusilar. En cuanto lo encuentren. ¿Se enteran? Lo encontraremos. No puede andar lejos. Tenemos 4 horas antes de que pasen lista. Lo he hablado con Dobrov para que esté pendiente. Las patatas aún están calientes. Prepárate un té si quieres. Y métete en la cama. Volveré pronto. Rápido, rápido, rápido. Sube. ¿Quién es? Es Alexei, nuestro amigo. Es amigo de Yuri. Se lo he contado todo. ¿Por qué se lo has contado? ¿Y quién más lo sabe? Se lo he contado a sus amigos para que le ayuden. Sube. Vuelve corriendo a los barracones. Vete. Puedo ayudaros. Me voy con vosotras. Y deja de mandarme. Está bien, joder. Camarada mayor, no ha habido ningún incidente en el barracón durante mi guardia. Descanse. Han visto a Raisky y a Glushenko fuera del barracón después del toque de queda. Fueron al retrete, les di permiso. Van corriendo cada media hora, se quedaron helados y tienen incontinencia. ¿Incontinencia? Camarada mayor, tengo té de verdad. ¿Le gustaría tomar uno? No, gracias. Esto no cumple el reglamento. Incontinencia. Ah. Raisky. Glushenko. Se toman muchas molestias por hacer pis, sargento. Es culpa mía, camarada mayor. Culpa mía. Han salido a buscar chicas. Es que son jóvenes y pronto van a irse al frente. Así que he pensado que... ¿Y este? ¿También busca chicas? Este también. Anuncie que pasamos lista. ¿Y por qué crees que va a estar en la estación de tren? ¿Crees que no conozco a Yuri? Lo conozco de sobra. No se iría andando, es muy friolero. Pero tú has atravesado medio país. Pero ahora estamos hablando de Yuri. ¿No ves la diferencia? Odia el frío, aunque cruzábamos medio país cuando estábamos en el orfanato. Era un juego. Nos gustaba jugar a viajar. Decíamos, a ver quién llega primero a tal ciudad. Y Yuri siempre llegaba primero porque iba en tren. Alexei, ¿qué has visto? A última hora de hoy ha llegado un tren cargado de armas y munición. Es imposible acercarse, no dejan entrar a nadie. ¿Qué os he dicho? Hemos perdido el tiempo. Aquí no está. Pero en la fábrica de madera están cargando un tren con rumbo a Stalingrado. ¡Arriba, tropa, formen! Sargento, pase lista. Camarada mayor. He dicho que pase lista, sargento. Sí, señor. Anatolenko. ¡Presente! Barano. ¡Presente! Borovenko. ¡Presente! Dementier. Tiene guardia. Davidenko. ¡Presente! Gikalo. ¡Presente! Glushenko. Glushenko. Gusev. ¡Presente! Yarkovich. ¡Presente! Nikitin. Nikitin. Raisky. Doribov. ¡Presente! Bakovets. Chavel. Chavel. Bueno, teniente. Tenemos un incidente. Enhorabuena. 4 de sus hombres están ausentes. Llame a Kalashnikov. Mejor lo llamo yo.